El tema que vamos a hablar hoy es el libro de Efesios. Vamos a continuar el libro de Efesios, el secreto número 8. El secreto número 8, la armadura de Dios y el enemigo correcto. Una de las cosas que Dios quería revelarle a la iglesia en Éfeso era que la guerra es estratégica. Yo les pregunto una cosa. Cuando nosotros éramos niños, y aún algunos jovencitos, había una fiesta de cumpleaños y había una piñata. Le vendaban los ojos al peladito y le daban vueltas. Y el peladito con un palo. ¡Qué peligro! Después decía, déle la piñata, y agarraba a darle a la mamá y agarrarle a pegarle palazos a todos los que estaban a todos los lados. Porque no veía el enemigo, pues no veía la piñata, ¿cierto? No veía a lo que le tenía que pegar. Muchas veces los cristianos hemos tenido ese problema, que viene Satanás contra nosotros, arremete contra nosotros a través de sus estrategias de engaño, a través como de tantas cosas, pero nosotros no comprendemos en qué consiste ese engaño para poder defendernos adecuadamente. Dios, a través de esta enseñanza, quiere enseñarnos a nosotros cómo es que vamos a librar la batalla contra el diablo, pero también cuál es el enemigo. Porque usted puede ser una persona muy guerrera y muy motivada a defenderse y a hacerle frente a todo lo que se levante contra su vida, pero usted resulta peleando contra el enemigo equivocado. Y eso también es causa de perder la guerra, ¿cierto? En los ejércitos, cuando un reino viene contra otro reino, resulta que, ¿se acuerdan? En 2 de Crónicas 20, cuando venían los del monte de Seir, cuando venían varios, los paganos, contra Judá, entonces dice la palabra que mientras Josafat adoraba con todo el pueblo de Israel, Josafat adoraba al Señor, dice que mientras ellos cantaban y danzaban, los enemigos se mataban entre sí, porque el Señor los confundió. Entonces los del monte de Seir veían a otro ejército y pensaban que eran los de Judá. Y lo mismo, los otros vieron a los del monte de Seir y dijeron, ahí están los de Judá. Entonces entre ellos se mataron. Eso es bueno porque pues el Señor da la victoria a su pueblo, ¿cierto? Entonces es bueno que los demonios se confundan y que los enemigos se confundan para no la victoria. Pero ¿qué pasa cuando es el cristiano el que se confunde y pelea contra el enemigo equivocado, ¿cierto? Eso lo vamos a ver entonces hoy. Vamos a leer Efesios, versículo 10 al 18, Efesios 6, versículo 10 al 18, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra del Señor entonces está explicando una armadura. Yo al principio, cuando estaba empezando la vida cristiana, yo pensé que esa armadura era como algo de verdad. Y yo decía, ay, hay que comprar una armadura. O yo pensaba, ay, ¿será que el pastor al final del culto le va a dar a uno una armadura? Y entonces uno se imaginaba una cosa así como las de que uno en las películas, como una cosa de hierro. Y uy, ¿uno cómo va a andar entonces así? Los cristianos andan así, ¿cierto? No, la armadura de la que habla el Señor
es una armadura espiritual. O sea, es una armadura espiritual y es una armadura que está fundamentada en unas armas que Dios a nosotros nos entrega para vencer los ataques del maligno. Esta es una de las enseñanzas más importantes del libro de Efesios, porque muchas veces cristianos que aman mucho al Señor han perdido batallas frente al diablo por la falta de conocimiento. Entonces Dios quiere equiparlo a usted para que haga la guerra correctamente, con las armas correctas, y para que ataque al enemigo que es, ¿cierto? No, que no se equivoque. Entonces eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Primero que todo dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiere decir de que la base de nuestra fuerza viene de Dios. Hay momentos en los cuales a una persona el diablo ataca. O sea, el diablo, hay algo que usted tiene que tener en cuenta. El diablo no se queda quieto. No dice, ay, no, tan querido, tan consagrado, démoslo quietecito. ¿No es cierto? No hace eso. Antes ataca. Porque lo que Satanás quiere es destruir. San Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, mas yo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. San Juan 10:10. El Señor Jesucristo era muy consciente de cómo trabajaba el diablo, porque lo conoce desde la eternidad, desde antes de la creación del universo, desde antes de que Dios creara a los ángeles. Ya el Señor sabía cómo iba a ser Lucero y después Lucifer. Ya el Señor sabía cómo iba a ser este ángel caído, este ángel de maldad. Entonces, fortaleceos en el Señor. Cuando el diablo te ataca, en diferentes épocas del año, digamos, el diablo te ataca ahora, a los 2 meses te pega una sacudida, a los 15 días te pega otra sacudida, a los 2 meses te pega otra sacudida. Hermano, si usted entre sacudida y sacudida, usted no se llena de la presencia del Señor, se empieza a debilitar. Se empieza a debilitar. Y ahí es donde el diablo empieza a ganar terreno. Por eso dice Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, o sea, todo el tiempo. Como cuando usted recarga el celular. Hoy en día, en la época antigua, los celulares podían durar hasta 3 días, ¿cierto? Con la SIM card grande y no tenían acceso a redes sociales ni nada, pero duraban 3 días. Ahora no, ahora el celular dura máximo 1 día. Y eso que si usted chatea mucho dura menos, ¿cierto? Pero mire que el celular hay que estarlo recargando. Nosotros debemos estar recargando nuestra batería en la presencia del Señor. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Siempre, permanentemente, porque el diablo no descansa, hermanos. Satanás no descansa. El diablo ha determinado destruirte. Satanás ha determinado destruirte, apartarte del camino del Señor. Entonces esto es una guerra constante. Esto no es tregua. Usted con el diablo no puede hacer tregua. Esto es una batalla. Estamos en medio de una guerra en donde tú tienes que aprender a defenderte, pero dice, en la presencia de Dios, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice también Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Sí ve? Usted puede tomarse lo que hoy en día llaman el tal Vive 100, el que promociona ese pirri que se la pasa dándole mensajes a los jóvenes de inmundicia sexual y droga y de todo, porque el tipo se mueve en todo eso. El Vive 100 que tiene taurina y que no sé qué y que también es adictivo, o esas otras bebidas de que el que le da alas y yo no sé qué. La gente toma todas esas cosas para tener fuerzas, para tener disque energía. Eso es malo, o sea, el cristiano no toma eso. Si usted se siente débil, yo a muchos les he dicho, para eso está el Sustagen, la cola granulada, para eso está comer bien, proteína, ¿cierto? Alimentarse a las horas que es y comer más saludable, comer bien, hidratarse, tomar buena agüita. Y claro, en la presencia del Señor.
Pero así como en nuestro cuerpo hay cosas para usted fortalecerse, en nuestro espíritu también debemos fortalecernos. Y es en la presencia del Señor. Dígale a la persona que tiene al lado, fortalécete en la presencia del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, miren lo que dice. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice también, primera de Juan 4:4. Dice también la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 2, que Satanás es llamado el príncipe de este mundo, o sea, el que gobierna. En otra versión de la Biblia dice el príncipe de la potestad del aire, o sea, el que gobierna en el mundo. Entonces el diablo gobierna en el mundo, pero mayor es el que está ¿qué? En nosotros. ¿Quién está en nosotros? Jesucristo, el que lo venció en la cruz del Calvario. Si Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario y Cristo está en mí, soy invencible. ¿Cuántos dicen amén? El diablo no me puede vencer. Pero es que hay una parte que al diablo le gusta mucho, hermanos, y es tratar de que tú pienses que sí te puede vencer o que el Señor no está contigo. Versículo 11, léamelo por favor. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí en esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice contra los engaños. Entonces hay otras que dice acechanzas, engaños, maquinaciones, estrategias. El diablo lo que hace en la vida de la gente es llevarle lo que se llama engaño o mentira. San Juan 8:44 dice que Satanás es padre de mentira. Y cuando habla de mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso desde el principio. Es más, desde antes de que Satanás se presentara a Adán y Eva en el huerto del Edén, él ya había engañado. ¿Sí sabían eso? Él había engañado a los ángeles. La tercera parte de los ángeles que se rebelaron, estamos hablando desde mucho antes de la creación del universo. Y Satanás engañó a los ángeles para que se rebelaran con él, les ofreció dádivas. Así como quiso engañar a Jesús, Mateo capítulo 4, en el desierto. Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Sí? ¿Cómo no? Y así es como engaña. Él se mueve en la mentira. Entonces, si tú tienes la armadura bien puesta, vas a estar firme contra los engaños del diablo. ¿El diablo alguna vez lo ha querido engañar a usted? Levante la mano a quienes el diablo los ha engañado alguna vez en su vida. Yo creo que todos, ¿cierto? Porque él es padre mentira. Él te quiere hacer pensar que nadie te quiere, que todos te odian, que te comas un gusanito. Él quiere hacerte pensar que fulano no merece el perdón, porque es que lo que te hizo fue muy horrible y es que usted tal cosa. Él quiere hacerte pensar que no puedes dejar este vicio, esta adicción, porque es muy fuerte y porque usted ya está hundido y porque ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Él quiere hacerte pensar que esa enfermedad, el médico te dijo que ya no tiene cura, que de pronto se puede tratar, pero que ya no hay nada que hacer, que eso es normal, que no sé qué. Tantas mentiras el diablo le ha dicho a cada uno de ustedes. Cosas que ya no, causas perdidas, cosas que ya no tienen remedio, o que tú eres una persona fracasada, que ya no puedes, que ya no tienes la oportunidad de restaurar tu vida, de salir adelante. Gente que dice que
a nivel económico, a nivel laboral. A mí me tocó esta vida, como por ahí en las canciones, por eso es que es tan peligroso que usted escuche esas canciones. A mí me tocó esta vida, por ahí una canción de esas de carrilera, que a mí me tocó, que a mí me tocó esta vida, que no sé qué. Entonces las personas, eso es un engaño del diablo, ¿cierto? Como así que a mí me tocó esta vida. Así dice la palabra en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sea el que sea, tenga las maldiciones ancestrales de ruina y pobreza, así esté en la inmunda, pero sea el que sea, Dios lo saca y hace una nueva persona, próspera y bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Es que Dios hace todo nuevo, ¿cierto? Pero el diablo trabaja a través de la mentira. Cuando en el huerto del Edén, cuando Satanás se le acercó a Eva, estábamos estudiando esta mañana en el discipulado, cuando Satanás se le acercó a Eva, ¿qué fue lo primero que le dijo a Eva? ¿Qué fue? Lo primero que Satanás le llevó a Eva fue una mentira. Lo primero que el diablo hace contigo es llevarte una mentira. Mire, los demonios no lo pueden coger a uno con escopeta y obligarlo a que se meta en la casa de citas, obligarlo a que se meta el bareto de marihuana, obligarlo a que vaya a robar el banco. Los demonios no pueden obligarte. Pero si los demonios logran entrar en tu mente para que tú pienses algo que el diablo quiere que hagas, que veas algo como bueno, que veas algo como justo, como honesto, o que veas algo atractivo, algo codiciable, y tú le abres la puerta a ese pensamiento y tú lo aceptas, ¿qué hace el diablo? Ya te conquistó. Porque una manera del diablo conquistar a la gente es a través de los pensamientos. Cuando el diablo logra que tú pienses algo que es contrario a lo que Dios dice, o sea, mentira o engaño, cuando el diablo logra que tú lo hagas, entonces te controló. Ese es el control. El diablo le gusta controlar a las personas de esa manera. ¿Qué es la mentira? La mentira es todo lo que es antibíblico. Repita conmigo, la mentira es lo antibíblico. ¿Qué es antibíblico? Lo que está contrario a la verdad. Y la verdad es la palabra. La verdad no es lo que le dice su amigo, su mejor amigo, el amiguis. No es que mi amiguis me dijo que el gato es blanco. No, señor, cuidadito. Cuidadito a quién le está escuchando. Cuidadito a quién le está tendiendo consejo. La mejor consejera es la palabra del Señor. Es que mi amiguis me aconsejó que tengo que dejar a mi esposa y que no sea bobo. O mi amiga me aconsejó que de ahora en adelante usted también se la haga a su marido y que no sea boba. Esos son consejos del diablo, porque dice la palabra tanto del hombre y la mujer, lo que es la fidelidad. Mire, cualquier cosa que a usted le digan, si usted quiere saber si eso es verdad o mentira, si es un buen consejo o no, sopéselo con la palabra del Señor. La Biblia es la mejor consejera. El Espíritu Santo es el mejor consejero. Entonces, eso hace parte de la armadura. Versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lucha contra sangre y carne. En otras versiones dice, los enemigos suyos no son las personas. Entonces, si hay en la casa un conflicto, viene un espíritu de división en la casa para destruir el hogar y la familia. El enemigo no es su papá. No, es que mi papá me pegó un puño, me dejó el ojo morado. Él no es el enemigo. Es un espíritu de violencia que opera en él. Es un espíritu de amargura que opera en la mamá. Es un demonio de incredulidad que opera en su hermano o que opera en tal parte. ¿Sí me entiende? Los enemigos no son la casa. Yo les cuento esto. Una vez una persona venía a la iglesia y la abuelita de esa persona iba a la ministerial de Jesucristo y fue por allá, es que aquí le daban profecía, porque eso es lo que hacen por allá,
y que una profecía, y la persona le profetizó y le dijo, ay, aquí te dice el Señor, no temas, hija mía, porque tus enemigos son los de tu casa, pero yo te voy a proteger. ¿Qué es eso? Entonces llegó la viejita a la casa a acabar con todo, que los enemigos eran los de la casa y sobre todo el nieto cristiano que venía al culto. Así fue, se lo estoy diciendo en serio, hermano. Es que los enemigos son los de tu casa. Entonces, después de eso, empezó a hacerle la vida imposible a este pobre muchacho y afligirlo, oprimirlo, humillarlo con la comida, con todo, porque ya la que cocinaba en la casa, no, era una cosa impresionante. Y es que eso no es de Dios. Porque si algo quiere el Señor es restaurar el hogar. Amén. Sanar las relaciones familiares. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Entonces, luchando contra el enemigo, si usted se equivoca y usted pelea contra el enemigo incorrecto, es como el niño que le pega a la piñata, es como el niño que tiene los ojos vendados y el palo en la mano y la piñata por allá, y él persiguiendo aquí a la abuelita y pegándole palazos a la mamá y a todo el mundo. Porque no ve el enemigo, no ve la piñata, no ve a quién le tiene que pegar. Y así es un cristiano cuando no discierne cuál es el verdadero enemigo. Entonces el diablo se burla de uno, porque el diablo le pone, a través del engaño, el diablo te muestra unos enemigos que no son los verdaderos enemigos, y entonces te distraes y no sabes cómo abordar la guerra como debe de ser. La lucha no es contra sangre y carne, y empieza Pablo a nombrar principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad. Está hablando de que los demonios se mueven por rangos, así como en el ejército, que hay rangos y categorías. Los demonios también se mueven por rangos, y el apóstol Pablo los está describiendo allí. Y dice, esos son sus enemigos, no es las personas, no son la gente de carne y hueso, no es contra sangre y carne. Dígale al que tiene al lado, tus enemigos no son la gente de carne y hueso, son los espíritus inmundos. Luego del ataque, dice la palabra del Señor allí en el versículo 13, dice, por esta razón vístase con toda la armadura de Dios, así podrán soportar con firmeza. Y después de haber luchado, es que mire lo que dice, después de haber luchado mucho, todavía puedan resistir. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque es que cuando el diablo lo ataca a usted, no lo ataca y lo deja quieto por 15 años. El diablo lo ataca a usted ahora y puede atacarlo a los 10 minutos otra vez, o puede atacarlo al otro día. Si lo ve debilitado, que usted no hizo nada para fortalecerse en el Señor, el diablo sabe que ese es el momento más ideal para volver a atacarlo. Eso se llama contraatacar, para volver de nuevo con todas sus armas a atacarlo nuevamente. Dígale que tiene al lado, por eso se tiene que fortalecer en el Señor. Entonces, a lo largo del tiempo, él ataca de muchas maneras. Y por eso es tan importante nosotros estar buscando la presencia de Dios permanentemente. Y empieza una descripción del versículo 14 al 18. Tal vez esa descripción no la terminemos hoy, porque el Señor empezó a desglosarme muy detalladamente la armadura. Y es una gran bendición. Armadura de Dios. El primer elemento de la armadura, para los que están escribiendo. Mire, el Señor hoy, algunos de ustedes han tenido la experiencia de entrar en una empresa y el día de la inducción le dan un uniforme. Levanten la mano a quienes les ha tocado. Eso. Les dan un uniforme, unos zapatos, ¿cierto? A algunos le dan la camisita pues con el escudo, a otros les dan una gorra, un casco, las botas esas que llaman, ¿cómo es? Eso, las Latineras. No, eso tiene un nombre, para que se suban a los postes de la luz. ¿Cómo es? Que tienen una suela dieléctrica. Uh-huh. Eso se llama dotación. Repita conmigo, dotación. Ahora, Dios nos va a dar hoy dotación para luchar contra los ataques del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que te aprendas a defender.
Mire, hace muchos años yo trabajé en una empresa. Yo trabajaba en unas asesorías y en una oficina estaba yo allí haciendo una labor, y la señora de los tintos, la señora que es la que estaba ahí en la oficina con los tintos, ella me miraba tan linda esa señora. Uy, esa señora tiene una carita toda tierna y como de mucho amor, y ella me dice: es que venga usted, ¿cierto que usted es cristiana? Y yo: sí. Entonces, ay, sí, yo también, y no, y que qué emoción, no sé qué, como cuando se encuentran dos paisanos por allá en Estados Unidos, en Europa. Y entonces ya toda emocionada, y yo: ay, ¿usted a dónde va? Entonces ella pues me dijo dónde iba y tal. Ay, qué bueno. No, ¿cómo le parece que mi hijo? Y entonces me empieza a contar una serie de cosas de un problema en el hogar con el hijo. Y resulta que pues muchas cosas. Entonces yo cuando eso era un bebé espiritual, pero yo había entendido varias cositas de la armadura y bueno, y cosas que uno va siendo edificado en la palabra, pero sobre todo contra los ataques del diablo. Y yo le dije: no, señora, ¿es usted lo que le hace falta? ¿Usted ayuna? Ay, no, a mí no me explicaron eso, no me han enseñado. Y yo: bueno, mire, el ayuno, y le mostré con la palabra y empecé a hablarle: mire, el ayuno tiene poder para deshacer las obras del diablo, para fortalecer su vida, para que esa parte que se le levanta a uno de la carne, para que eso sea sojuzgado, para que uno sea fortalecido en el Señor. Bueno, le hablé del ayuno, el poder que tiene la oración, el poder que tiene declarar palabra de Dios y hacerle frente, y ella ni idea de todas esas cosas. Entonces yo me di cuenta, entonces yo: bueno, entonces, ¿usted qué le enseñan? No, a nosotros nos han enseñado de la salvación, nos han enseñado del amor de Dios, nos han enseñado, pues le enseñan varias cosas, muy lindo, pero parece ser como que se quedaban allí y que todas las enseñanzas eran muy evangelísticas. Una iglesia muy evangelística, pues iba mucha gente, eso sí, pero la edificación de ahí para allá no fundamentaban más, ¿sí me entiende? Entonces la señora estaba con un chicharrón en la casa, estaba a punto de enloquecerse, ya hasta se estaba desanimando en el camino del evangelio, pero era porque no entendía qué era lo que debía de hacer, ¿sí? Dios en este día quiere enseñarnos a nosotros acerca de la armadura, para que usted aprenda a defenderse, porque sé que en este tiempo el diablo los está atacando, y a algunos de ustedes el diablo los va a atacar. Entonces, para que estén preparados, tomen apuntes allí. La primera pieza de la armadura se llama cinturón de la verdad. Repita conmigo: cinturón de la verdad. Acuérdese que no es un cinturón de verdad, ¿cierto? No es pues un cinturón que no, es que yo soy cristiano y ya tengo esta faja, este es el cinturón. No, eso es espiritual. Eso es espiritual, así como el cinturón que tiene la hermana, ¿cierto? Un cinturón. Ese cinturón nos protege porque es de la verdad, porque la verdad se opone a la mentira. La verdad tiene que ver con la palabra de Dios. O sea que el cinturón de la verdad está directamente relacionado con el conocimiento de la verdad de la palabra. Si usted conoce la palabra, si usted es una persona conocedora de la palabra, el diablo no puede venir a engañarlo, ¿o sí? ¿Qué le dijo Satanás a Jesús en el desierto? Ay, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? En las películas de Semana Santa uno lo veía. Y entonces Jesús le decía: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Porque es que él estaba ayunando. El diablo le quería dañar el ayuno, ¿cierto? Y esto es pancito, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, como Dios diciéndole a Satanás que aunque lo quería tentar con comida, Dios diciéndole a Satanás: es que los cristianos tienen que fortalecerse también en ayuno. Es que la vida, hermano, no es comer. Dice Pablo: la vida no es solo comida y bebida. Usted tiene que ayunar. Dígale al que tiene al lado: tiene que ayunar. Desayunar, no, ayunar. Estamos hablando de ayunar. Hay días para desayunar y otros días para ayunar. Pero hay un dicho que dice que si usted no ayuna, Satanás se lo desayuna. Bueno, entonces la verdad lo contrario de la mentira,
¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué dice San Juan 8:32? Los lectores aquí de la Biblia. No la vayan a abrir. San Juan 8:32. Le dio pánico escénico. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque es que, hermano, es con la verdad. Mire, un pastor lo puede querer mucho a usted y le da consejos: mi hijo, vea, deje esa mujer, deje esa filistea incircuncisa, conságrese al Señor. Le puede decir muchas cosas, pero si no le hablan a usted con la palabra del Señor, ahí no hay nada. Porque la palabra es la que tiene el poder para liberarte, porque es la verdad. Muchos de ustedes han experimentado, cuando empiezan a conocer la verdad de la palabra, experimentan libertad, ¿sí o no? Es la verdad. Satanás, en cambio, se mueve en la mentira. San Juan 8:44, porque él es padre de mentira. Y cuando miente de lo suyo habla, porque él es mentiroso desde el principio. Mentiroso, mentiroso, engañador, astuto. Eso ha sido el diablo. Entonces, cuando una persona, levante la mano, ¿quiénes se quieren poner el cinturón de la verdad y andar con el cinturón de la verdad? ¿Quiénes? Entonces hay un requisito. Es necesario renunciar a todo lo contrario a la verdad, porque es que el cinturón de la verdad, usted se lo va a poner, entonces tiene que renunciar. ¿A qué? La mentira, el engaño, la astucia, la manipulación, la evasiva, los pretextos, etcétera, etcétera, etcétera. Uno ve mucho aún gente cristiana que son mentirosos, que son evasivos. ¿Qué es una persona evasiva? Es una persona que no da la cara para no tener que reconocer algo o no decir algo. Evadir es otra manera de mentir y engañar. La mentira. No, es que tal cosa, pero ¿por qué no me dijo la verdad? No, pastora, la verdad es que de pronto, no sé, me dio pena de usted. No, uno no miente ni por pena ni por miedo. Uno no miente, así de sencillo. Uno no debe mentir. La mentira no puede hacer parte del creyente. La astucia. ¿Qué es la astucia? Es esa capacidad que tienen las personas de ganar ventaja y con las palabras dominar a otros. Lograr sacar provecho en un negocio, ¿cierto? Gente muy astuta. Y dice la palabra del Señor que nosotros no debemos aprovecharnos del prójimo y que no debemos sacar ventaja de la gente, que debemos ser personas diferentes. La manipulación, la persona que se hace la dramática, la sufrida, para lograr que la otra persona le dé lo que quiere. Eso es manipulación. Se puede manipular haciéndose uno la víctima. Autocompasión. Una vez le tuve que ministrar a una persona un demonio de autocompasión. Yo estaba ministrándole pues liberación de otras cosas y arranca y pone la cara de tragedia y se pone a llorar. Y el Espíritu Santo me dijo, es un espíritu de autocompasión. Y empecé a reprender espíritu de autocompasión. Y un demonio que operaba en las personas. Ustedes no han visto que hay gente que le gusta mucho hacerse la víctima, hacerse la sufrida, hacerse la que, o sea, desde un drama para inspirar, hermanos, para inspirar lástima. Y cuando logran inspirar lástima, la gente ya con esa lástima, esa misericordia, hacen lo que la persona diga. Eso se llama manipulación. Hay otra manera de manipular. Otra manera de manipular es a través de la intimidación. O usted me da tal cosa o le hago daño. Por ejemplo, el caso de esposos con esposas, ese maltrato físico o ese maltrato verbal. En el caso, por ejemplo, de un padre o una madre con su hijo, de un jefe en el trabajo contra un empleado, ¿cierto? Personas que tienen una posición dominante e intimidan. O como pasan así casos del muchacho que está metido en una pandilla delincuencial y le dice al profesor, profe, me pone 5 o mañana lo mato, mañana lo sacan de aquí con un ataúd. Eso se llama manipulación. Y eso proviene de mentira, eso proviene del diablo. ¿Cierto? Eso proviene de Satanás. Cuando la persona trata de lograr que los demás hagan lo que él quiere a través de algo, a través de temor o a través de compasión, inspirar lástima. Entonces, hermanos, cosas como esas hacen que nosotros debamos ser
Repita conmigo, íntegros. Cuando una persona tiene puesto el cinturón de la verdad, está andando en integridad. Repita conmigo, integridad. Diga al que tiene al lado, ponerse el cinturón de la verdad es andar en integridad. Una definición muy linda de lo que es la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es la coherencia entre lo que usted piensa, lo que dice y lo que hace. Eso se llama integridad. Hay personas con las que yo he tratado que le dicen a uno algo, pero uno sabe que están pensando otra cosa. No son íntegros. O hay personas que dicen una cosa, pero hacen otra. Dice, no, una persona, un empleado, no, yo tal cosa. Y resulta que hacen es otra cosa, ¿cierto? Y uno se da cuenta que son engañadores, que no son gente íntegra. Ser íntegro es revestirse de esa verdad de Dios. Y revestirse de la verdad de Dios es revestirse de la palabra. Es andar en verdad, es ponerse el cinturón. Cuando usted tiene pantalones, y en algunos diseños, pues, cuando una persona no se pone correa, se le caen los pantalones, ¿sí o no? Eso lo hace quedar en vergüenza. Imagina una persona va corriendo y se le caen los pantalones. Y se le caen los pantalones y queda en vergüenza. ¿Cierto? Así sucede cuando una persona no tiene el cinturón de la verdad. Dicen por ahí que más fácil cae un mentiroso que un cojo. Toda mentira, hermanos, se sabe tarde o temprano. Toda mentira se descubre, ¿cierto? Toda mentira se descubre, porque Dios se encarga de sacar a luz toda mentira. Entonces, qué maluco que a una persona que ha mentido, de repente se le descubran todas sus mentiras. Y eso sucede. Eso sucede, hermanos. La integridad también tiene que ver con su palabra. Le voy a explicar algo. Dios a mí me dio una bendición, que ahora más tarde voy a testificarles. Dios a mí me dio una bendición muy grande, y para esa bendición a mí me tocó hacer una negociación comercial. En esa negociación comercial, en el proceso, yo me encontré que en el medio comercial hay mucha deshonestidad. En el medio comercial se mueve mucha estrategia. Entonces alguien, para venderle el producto a usted, dice, no, es que ya tengo un señor encima, cómpremelo ya, lléveselo ya, porque es que si usted no viene, viene otro y se lo lleva. Y yo me he dado cuenta que eran mentiras, que era una manera para no rebajarme el precio o para obligarme a llevar la plata ligero, ¿cierto? Y hay gente que es así, no andan en integridad. Entonces, cuando finalmente yo hice el negocio en la mejor oferta y yo discerní que era algo bueno, el Espíritu Santo me guía. Si yo andara con trucos y mentiras, el Espíritu Santo no me hubiera mostrado una buena oferta. Me hubiera enredado el diablo, hubiera comprado, mejor dicho, un paquete chileno, como dicen por ahí. Pero Dios me guió. Entonces, ya cuando tenía yo la persona, cuando tenía ya todo listo para hacer la negociación, quedamos de vernos un día, como a los 2 días. Bueno, entonces, pasado mañana nos vemos, tal cosa. Pero me dice la persona del negocio, me dice, pero no, tranquila, ahí miramos a ver, si usted ve otra oferta, me llama. O sea, si usted se marea, me llama. Y si yo me mareo, pues la llamo. Y yo dije, no, un momentico. Conmigo la cosa es en serio. Si yo a usted le doy mi palabra, aunque no haya firmado un contrato de compra-venta, mi palabra vale más que un papel. Eso sí se lo digo. Si usted se me va a marear, dígame ya. Y no hagamos negocio. Y yo me voy a buscar otra oferta. Y la persona quedó así. Me dijo, no, sí, no. Bueno, me va a cumplir. Si me va a cumplir, delante de Dios, Dios es testigo de que usted se compromete. Pero yo no, mire, si yo pasado mañana yo viera otra opción mejor que la suya y más barata, téngalo por seguro, y lo que les digo aquí es cierto delante de Dios. Si yo la veo más barata y mejor, téngalo por seguro que yo digo no, porque yo ya leí mi palabra a usted. Es que uno tiene que hacer respetar su palabra, hermanos.
Y eso a uno le da autoridad frente a los demonios. Imagínese, usted está diciendo hoy una cosa y mañana otra. ¿Usted con qué autoridad va a reprender un demonio? ¿Usted con qué autoridad se le va a parar frente al diablo? En el mundo del comercio, esa persona se llevó una gran lección. Es más, cuando ya hicimos el negocio y todo eso, la persona terminó contándome hasta problemas personales y pidiéndome consejo. Y yo sé que con la ayuda del Señor vamos a tener un proceso para yo evangelizarle. ¿Cómo voy a evangelizar, hermanos, a una persona a la que yo le diga mentiras, o con la que tenga trucos y a la que le mienta, o con la que le participe de su pecado? ¿Con qué autoridad evangelizo? Lastimosamente, hermanos, en el mundo los cristianos empezamos a ser como muy permeados como de ese mundo de mentiras. Entonces una persona creyente me dice, no, hágale que tal cosa, no, eso no es malo, ¿cierto? De aceptar soborno, de aceptar una serie de cosas. Y los cristianos se van acostumbrando a evadir impuestos y a hacer un poco de cosas. Inclusive los cristianos se acostumbran a decir mentiras. ¿Cuál es el problema de usted decir mentira? Ay, pastora, pero es que es una mentirita así. Sí, volvemos a la religión católica, donde a usted le decían que una mentira piadosa. Las mentiras no son piadosas, porque el diablo no es piadoso y la mentira viene del diablo. Entonces, usted tiene que andar con la verdad. Yo le decía a esa persona, yo le dije, mire, mi palabra vale más que un papel. Desde ahora, para mí, ya está firmado el contrato de compraventa. Lo hago pues por garantía suya, pero yo no me le mareo, porque mi palabra vale. Hermanos, yo sé la autoridad que a mí Dios me dio con la palabra. A mí Dios me dio autoridad, mi palabra tiene peso. Y como mi palabra tiene peso, yo tengo que valorar y cumplir mi palabra, ser una persona recta. Yo no puedo decir esto es blanco y mañana negro, porque pierdo autoridad. Esto no es como en la época antigua. Yo le decía a esa persona, en la época antigua los viejitos respetaban la palabra. Anteriormente, cuando no había redes sociales y cuando no había toda esta tecnología, la gente con solo hablar se veían, pasaba el uno con el caballo por la finca del otro, decía, don señor, compadre, ¿cómo me le va? ¿Sí me va a vender ese caballo? Sí, en tanto, nos vemos en una semana. Y así, preciso, el hombre a la semana, ¿cierto? El hombre a la semana pasaba ya con el caballo listo y venía en otra bestia a llevarle el caballo. Y no habían firmado ni contrato de compraventa, no habían puesto cláusula, lo que ponen los contratos, que la cláusula de ¿qué? ¿Cómo se llama? Ya me olvidó. La cláusula, una cláusula una multa, exactamente. En los contratos de los arriendos, en las casas, una cláusula de incumplimiento. ¿Por qué, muchachos, es necesario eso hoy en día? Porque es que hoy en día la gente no está cumpliendo su palabra. Cuando usted no cumple su palabra, está perdiendo credibilidad. Y no hay nada más horrible que usted dice, no, usted no le cree ni lo que come. Debe ser muy horrible eso, que usted pierda credibilidad en su palabra. Suena chistoso, pero uno lo ve hasta en el pueblo de Dios. Aún servidores, pastores, ministros, que de verdad, hermanos, nos ha hecho falta ser más cumplidos y honrar la palabra. Cuando usted honra su palabra, por eso no hable a la ligera. Dice también en Eclesiastés 4:5, cuando hagas tus promesas no tardes en cumplir. Entonces no se afane a comprometer su palabra. Yo me he visto a gatas también. Cuando digo, no, yo soy tan, pues porque uno ama a las personas y uno lo hace bien. No, tranquilo que voy a estar orando por usted. Yo tengo que poner en el celular, orar por fulano, porque pues son muchas personas. Y yo di mi palabra que voy a orar, tengo que hacerlo. Porque es que, hermanos, eso es integridad, y cuando el diablo ve que tú no cumples la palabra, estás abriéndole la puerta a él, porque es mentira. El cinturón de la verdad es algo tan delicado. Revestirte del cinturón de la verdad te demanda andar en verdad, ser una persona genuina, una persona sincera. Ser sincero no es herir, porque hay unos que dicen, no, yo soy franco, y es que a mí yo no cargo pelos en la lengua. No, si no carga pelos, carga una espada doble filo que le hace daño a los demás, que es peor, ¿cierto?
sea, eso no es sinceridad, hermanos. Uno puede decirle a las personas andar con verdad y decirle a las personas, pero también para eso Dios nos dice amor, ¿cierto? Amonestándolos los unos a los otros en el amor de Cristo, no hiriendo a la gente. Entonces, cuando usted le habla a las personas, hablándoles con misericordia y amor. Pero no sean mentirosos, no sean tramposos, no sean engañosos, no sean truculentos, no sean astutos. Mucho cuidado, hermanos, con andar con estas cosas, porque por eso ustedes pueden perder bendiciones. Solo por eso no se abre la puerta de la bendición. Otro, la coraza de justicia. Coraza de justicia. Deuteronomio 10, 18. Van a escribir esas citas, como son varias, las vamos a ir leyendo. Deuteronomio 10, 18 y luego Deuteronomio 16, 20. Después, Salmo 106, versículo 3. Hasta ahí, ahorita seguimos leyendo los otros. Mire lo que dice Deuteronomio 10, 18. Se hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Coraza de justicia. Primero que todo, usted tiene que andar en verdad, amén. Pero también el Señor dice, usted en la armadura tiene que andar en justicia. Usted tiene que ser una persona justa. Una persona justa. Entonces, ¿qué es la justicia? Es ser justo, es respetar al prójimo, es tener compasión por el prójimo, ¿cierto? Es actuar en compasión. Deuteronomio 16, 20. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire que una de las causas, hermanos, una de las causas para que usted no reciba herencia, hermanos, escúcheme, una de las causas para que usted no reciba herencia es la injusticia. No, pero es que yo no sé, yo le he pedido tanto al Señor que me bendiga, que me dé un trabajo, le he pedido tanto al Señor que me dé una casa propia, no sé qué. Y cuando usted mira, usted está cometiendo injusticia. Ahora le voy a explicar cuáles son esos actos de injusticia que a usted le pueden cerrar las puertas de la bendición. Salmo 106, versículo 3. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. El que practica la justicia anda feliz, no le duele una muela, porque es una de las cosas, Dios da gozo al que practica la justicia. Mira, una persona que favorece al necesitado, una persona que no atropella a nadie, hermanos, y anda gozosa. Eso es una característica de una persona justa. Levítico 19, versículo 15 y versículo 35. 15. Sí. Lea primero el 15 y yo les explico algo. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Léalo otra vez. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Claro, dice la palabra, el juicio se hace es con justicia, no por favorecer a nadie. ¿Sí ve? No, es que este señor, qué pesar, es que es muy pobre, sí, pero cometió un delito. No, pero es que esta señora tiene mucho dinero y de pronto nos puede ayudar después para tal. No, pero cometió un delito. O sea que ahí dice el Señor, no hacer acepción de personas, no dejarse manipular. No, es que pobrecito aquel, no. O aquel no tan querido, de pronto me da una platica, me pasa ahí un dinerito. Los jueces hacen eso muchas veces, no todos los jueces, pero hay jueces muy injustos, que a mí me ha tocado ver en los pleitos, en los litigios, en los juicios, en medio de los juicios, favorecen a alguien porque es el primo de no sé quién, o favorecen a alguien porque les pasó dinero de antemano, un cheque.
o favorecen a alguien porque simplemente es una persona importante o tiene influencias políticas o esto y aquello. ¿Ustedes han visto casos así? Muchos, ¿cierto? Justicia es ser justo. Dígale al que tiene al lado, justicia es respetar al prójimo. Justicia es tener compasión por el prójimo. La justicia es contrario a la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Es cuando usted trata a los demás con ventaja, que usted es una persona ventajosa, que usted es una persona egoísta, una persona implacable que no perdona y que usted le escurre. ¿Se acuerda lo que dice la palabra Mateo 18? Creo que es que llega y que coge el siervo, le perdonó la deuda el amo. Y entonces, todo feliz, y se encontró con el consiervo, que le debía una plata hasta más poquita, y no, págueme usted, y cogía a ahorcarlo. Eso es no tener misericordia. Yo he hablado muchas veces sobre eso con la gente que no quiere perdonar. Porque cuando una persona no quiere perdonar es porque no entendió lo que el Señor le perdonó a él. Cuando dice 10,000 monedas de plata frente a 100 monedas de plata, si a usted le perdonan 10,000 monedas de plata y usted solo tiene que perdonar 100 monedas de plata, Jesús está diciendo: lo que a ti te perdona el Señor es mucho más grande que lo que tú le perdones, el agravio que le perdones a tu prójimo. Nadie tiene pretexto para no perdonar. Y el no perdonar, el oprimir desde el resentimiento se llama, repita conmigo, injusticia. No tenemos excusa, hermano. Cuando a mí se me reveló esa palabra, cuando a mí el Señor me habló y me confrontó acerca del perdón al prójimo, eso a mi hermano me quebrantó. Eso, la espada de doble filo, la palabra, eso llegó y me metió así por dentro. Eso me hizo hasta para vender, hermanos. Yo descubrí, me desarmó el Señor. Me desarmó. Porque entendí que ningún ser humano tiene justificación para odiar a otro ser humano. Ninguno. Porque más cosas nos ha perdonado Dios que lo que uno tiene que perdonarle al prójimo. Practicar la injusticia. Si tu padre ha sido mala gente contigo y el día que él esté aguantando hambre, el día que no tenga que vestir, he visto hijos, hermanos, darle la espalda a su papá. Ahí me ha tocado evangelizar, hermanos, y me duele, en la Plaza Bolívar. Me ha tocado evangelizar ancianos que cargan costal. ¿Y usted qué? No, mis hijos no me quieren. ¿Qué es eso? Un viejito por ahí. Sí, pues el vicio y la cosa, eso ya es cierto, el tratamiento y la terapia y sobre todo el poder del Espíritu Santo que lo libere de la adicción. Pero no tiene presentación que un viejito, hermanos, esté en la calle, teniendo papá y mamá, teniendo perdón. Hijos, no se justifica que una viejita esté pidiendo. Miren, estos días estaba haciendo yo una vuelta en el centro y una viejita se me acerca y me dice: madrecita, deme comida. Ay, a mí me dolió. Y ahí mismo le sirvieron, juepucha, y empezó a comer la viejita. Y yo: ¿y usted qué le pasa? No, es que yo soy sola. ¿Y sus hijos? No, tengo una hija, pero ella no me da ni la hora. Claro, cuando anteriormente la persona fue muy mala clase, ¿cierto? Hay padres, mire, les digo una cosa, hay padres y hay madres que fueron horribles y eso alimentó el odio en los hijos de una manera tan tremenda. Y entonces cuando los padres son viejitos, hay amargura en los hijos. Ni siquiera permiten que conozcan a sus nietecitos. Amargura. Eso se da. Y eso lo he visto mucho. Inclusive que los abandonan por un ancianato y ni los vuelven a visitar. O el viejito por ahí pidiendo limosna en la calle. O sea, yo no. La verdad, yo digo, ¿qué clase de hijo permitiría que su mamá o su papá esté pidiendo en la calle? Yo veía a esa viejita así sentada al lado mío y eso comía con un gusto, hermanos. Y pues yo me contuve, pero yo estaba que lloraba ahí. O el viejito muchas veces, ¿cierto, mijo? ¿Usted se acuerda el viejito por ahí en la Plaza Bolívar que le daba a uno tintico, buñuelito mientras predicábamos? Él se hacía escuchar la enseñanza y él sabía que le dábamos la empanadita, el buñuelito, y se sentaba ahí con nosotros. No hay derecho. No hay derecho, hermanos,
de que hay familias donde se muere el esposo y queda la viejita en la casa. Los hijos tienen sus casas, tienen sus esposos, sus hogares. ¿Sabe qué hacen? Cogen a la viejita, la enredan y la convencen para que vendan las propiedades y se haga sucesión. A la viejita la meten en un cuarto, por allá de una de las casas, de arrimada. Le quitan su casita a la viejita. Y después, hermanos, llega un momento en que se mecatean la plata. Y la viejita en diciembre, eso se los digo con conocimiento de causa, la viejita en diciembre, sentada en las reuniones disque familiares con todos los hijos que le robaron y le quitaron su casita. Y la viejita llorando. Faltan 5 para las 12, ella llora. Ellos piensan que está llorando de emoción, no está llorando, es de dolor. Porque ellos la abrazan y le dan el feliz año. Pero ¿para qué eso, hermanos? Si la han expropiado, le robaron a la viejita. Eso sucede. Y vi 2 casos específicos. ¿Sabe qué pasa con esos hijos, hermano? Viene un juicio de Dios tremendo. Porque es que a un anciano no se le quita la casa. A una persona no se le quita la casa. Y mucho menos a un padre o a una madre. Hay viejitos que le han expropiado sus propiedades. Los hijos se parten la sucesión, la viejita firma, se quedan con sus millones, se los gastan porque realmente no saben administrar. Eso no era como ahora, la gente ahora todo se lo quiere mecatear, comprarse el celular, el de última gama y viajar y yo no sé qué. Se gastan la herencia y la pobre viejita ni siquiera se ha muerto y ya no tiene nada. Y eso ha pasado. ¿Eso es injusticia o no? Dice la palabra del Señor, maldito aquel que agravia a la viuda o al huérfano. También cuántos se han aprovechado de que a un niño se le mueren los padres que tiene una herencia y cogen al niño y empiezan a enredarlo, les ponen tutores y les roban toda la plata. Injusticia. Repita conmigo, injusticia. Hemos cometido injusticia, pero no solo en la parte económica. Dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre. A pesar, pueden haber sido lo que hayan sido, hermanos, pero la palabra del Señor dice que debemos honrarlos. Y honrarlos implica ayudarlos en tiempos de necesidad, socorrerlos. Por eso tenemos el Espíritu Santo, para no olvidarnos de nuestros padres. La injusticia que comete el esposo con la esposa, de no darle la provisión y el sustento que ella necesita, de no serle fiel, eso es injusticia. De no ayudarla y sostenerla, eso es injusticia. La injusticia de un papá con su hijo, de no darle lo que él necesita, injusticia. La injusticia de un empresario, de no pagarle el salario justo a su trabajador. Hay maldiciones en Levítico donde dice, maldito el hombre que retenga el salario de sus trabajadores. Maldición, maldito. Por eso se quiebran muchas empresas. Las empresas casi no se quiebran que por la crisis económica y que todo se lo meten ahí, es que ¿cómo es que llama eso? El cambio climático, o sea, todo lo meten ahí, no, eso por el cambio climático. O que la inflación, no, hermano, a usted se le quiebra, hermano, a usted se le quiebra el negocio si usted le roba a sus trabajadores. O un trabajador injusto también, de que se merece tanto salario y va y demanda al empleador, lo demanda en la oficina del trabajo por más plata. Y el abogado le dice, hermano, sáquele hasta lo que no tiene. Aquí tenemos argumentos para que usted lo deje en la olla, para que usted lo arruine y usted le quiebre esa empresa. Eso es justo. Eso no es justo. Pero ese es el mundo al que nos enfrentamos, ¿cierto? De que la gente solo piensa en su provecho, en su egoísmo. La injusticia. Hermanos, hay injusticia. Yo les digo este caso de los hijos a sus padres porque lo he visto y me duele. Lo he visto y me duele. Y si algo sé, es que Dios defiende a las viudas y a los huérfanos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, los litigios entre vecinos. Dice la palabra, maldito el que corra los linderos, el que los corra. ¿Cuántas veces se ha visto, hermano, que una persona tiene un lote
y cuando usted voltea a mirar, lo corrió 10 centímetros más para adentro y hasta le robó 1 metro al vecino, ¿sí o no? Eso es pecado y por eso viene ruina. Y usted puede esforzarse y trabajar mucho, pero usted esa plata no le rinde porque está bajo maldición. Hasta que usted se ponga cuentas con su vecino, le pida perdón y le corra el lindero como estaba. ¿Se da cuenta? La cosa aquí es recta. Dios nos demanda a nosotros a ser justos. Si usted no es justo, usted no puede esperar que Dios le haga justicia. Porque es que además también dice la palabra de que si tienes algo contra tu hermano y vienes a traer la ofrenda a mi altar, deja la ofrenda y vete a reconciliarse con tu hermano. Porque es que el Señor no acepta la oración de un injusto. Dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho, pero del justo. ¿Dios escuchará a una persona injusta? ¿Ustedes qué dicen? No la escucha. Versículo 35. Estamos en Levítico 19. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. ¿Cuántos han ido a la galería a comprar 1 kilo de zanahoria o a comprar 1 kilo de carne y las balanzas están alteradas? Entonces, eso es injusticia. Eso es injusticia, hermanos. Todo lo que tiene que ver en las falsas medidas. Mire que el Señor todo lo ve. El Señor todo lo está viendo, hermanos. Habla de la injusticia, aún en los negocios comerciales. Si alguno de ustedes, hermano, les voy a decir de parte del Señor, y Dios es testigo, porque una cosa uno tiene que hablar es de lo que uno cree. Cuando usted haga un negocio comercial para comprar una casa, un vehículo, para comprar algo, yo soy de las que me gusta pedir rebaja, pero porque yo sé que se puede y porque yo discierno que la persona siempre infla el precio. Pero hay momentos en los cuales usted ya no puede pretender que le rebajen más porque es el precio justo. Y usted está cometiendo injusticia. Y a veces las personas por la necesidad le salen regalando a usted el producto. Y eso es malo, porque Dios le está demandando a usted. Uno por la cultura paisa, uno siempre pide la rebajita. Pero uno sabe por qué le inflan. En el comercio siempre inflan, ¿cierto? Esperando que la persona pida la rebaja. Pues eso es normal dentro del mercado, como una estrategia. Pero a usted le dicen, usted tan bobo, ¿por qué no pidió más rebaja? Mire la necesidad que tenía esa persona de vender. Eso es pecado, porque usted se está aprovechando de la necesidad del prójimo y Dios a usted le va a demandar. Mire que eso no es tan bueno y eso se acostumbra a la gente a hacerlo y eso es pecado. La injusticia del profesor contra el alumno, de calificarle menos de lo que merece o de ensañarse contra él, injusticia. Del alumno contra el profesor, cuando reclama más de la nota que merece. Hermanos, uno ve injusticia en tantas partes, el ciudadano, en el Estado, la injusticia, los fraudes, las trampas, las evasiones, el robo y la apropiación. ¿Cuántas veces hay cristianos que van a las oficinas de gobierno y sobornan a un empleado para que les haga un trámite que es ilegal? Eso sucede. Una vez alguien me dijo, y yo vuelvo y les digo porque eso lo cuento yo mucho, pero es un ejemplo. Dice, una vez alguien me decía, vaya a tal oficina y usted da una plata y a usted lo registran para el Sisbén. Una casa de estrato 4, a usted lo registran estrato 1. Y usted pone ahí, lleva una factura ficticia, pues lleva una factura de otra casa estrato 1. Y no se preocupe que eso se lo cuadran, busque a fulanito. ¿Eso es qué? Injusticia. Eso no es legal. ¿Y cuántas noticias vimos en las noticias que un poco de gente había defraudado el sistema de salud del Sisbén? Gente que era de estrato
5 y 6 estaban registrados como estrato 1 y 2. Injusticia. ¿Cuánto dinero se movió bajo la mesa? ¿Cierto? Cuando un empleador, el empleado lo está demandando por algo justo, y el empleador va y llama al juez o al abogado y le hace un cheque. Vea, fallen a mi favor. ¿Cuánto necesita? Y saca la chequera para perder el caso. Se llama ¿cómo? Injusticia. Repita conmigo, injusticia. Segunda de Crónicas 19, versículo 7. Segunda de Crónicas 19, versículo 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Dice ahí la palabra del Señor, en Segunda de Crónicas 19, 7, que lo acabamos de leer, dice injusticia, discriminación o soborno. ¿Saben qué es soborno? Yo encontré esta definición en el diccionario. Soborno es corromper a alguien dándole dinero para conseguir que él haga algo ilegal o inmoral. ¿Sí ve? Nosotros como seres humanos alguna vez en nuestra vida hemos sobornado, ¿cierto? Lo hemos hecho. Hemos sobornado. Hemos hecho soborno con el fin de que hagan algo para favorecernos. Y eso es pecado. Hermanos, eso es pecado, porque eso es pasar por encima de los derechos de los demás. La discriminación, porque tal persona es afrodescendiente o porque tal persona es de las comunidades indígenas. ¿Cuántas veces, hermanos, en oficinas o en algún lugar tratan mal a estas personas como si fueran leprosos, sabiendo que son seres humanos tan valiosos para los ojos de Dios? Mire que Dios ama tanto a los afrodescendientes, a los asiáticos. Dios ama tanto a las comunidades indígenas que Él mismo dice: no haréis acepción de personas. Dios no se goza con la acepción de personas, con la discriminación, con el racismo. Porque eso es ¿qué? Repita conmigo, injusticia. Dios nos enseña que eso también es injusticia. El Salmo 1, del versículo 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hay mucha gente que a usted se le acerca y dice: no, eso tranquilo, que eso lo transamos, deme 50,000 pesitos y eso lo resolvemos. Consejo de malos. En silla de escarnecedores. O sea que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuáles son las sillas de escarnecedores? La gente que se sienta a juzgar injustamente. La gente que puede levantar falsos testimonios. Porque hay gente que le pagan, hermanos. Le pagan y ellos se prestan. En los juicios ellos pueden servir de testigos, testigos falsos. ¿Han visto esos casos en las noticias? Repita conmigo, injusticia. Entonces, hermanos, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y mire lo que dice: la persona que no practica injusticia, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de abundantes aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prospera. Repita conmigo: el injusto no prosperará. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la injusticia lo va a perseguir hasta que usted se ponga cuentas. Una de las cosas que hace Dios, una de las cosas que hizo el Señor con Zaqueo: Zaqueo, baja del árbol, que hoy me quedo en tu casa. Zaqueo llegó a la casa y dice la palabra del Señor que Zaqueo comenzó a sacar de sus tesoros y dijo: Señor, al que le he robado le voy a devolver 4 veces lo que le robé. Repita conmigo, eso es justicia. Así que si alguno de ustedes ha cometido injusticia, usted debe restituir. Repita conmigo, restituir. Si usted ha cometido injusticia, tiene que restituir, hermanos. Tiene que reparar. Porque esto no es solo que usted venga y llore y perdón, Señor. No, usted agravió al prójimo. Usted también tiene que ir a resolver con el prójimo. Tiene que resolver la situación con el prójimo.
Si fue un litigio legal, si fue algo injusto, usted tiene que ir y poner la cara. Si usted fue capaz de ir a acusar a alguien injustamente y lo metieron a la cárcel, usted tiene que declarar y usted tiene que abrir, usted tiene que sacar a la luz. Ay, pastora, de pronto me meten a la cárcel a mí. Sí, pero usted tiene que pagar su delito por dar falso testimonio. O si no, la justicia de Dios lo va a perseguir a usted y no lo va a dejar tranquilo. Y si se muere, se va para el infierno. Así de sencillo. Nadie se da cuenta, pero Dios se da cuenta. Y el Señor nos va a pedir cuentas. Dice la palabra que en el día del juicio los libros serán abiertos y seremos juzgados cada uno conforme a nuestras obras. Es mejor andar con la cabeza en alto, en la nueva Jerusalén, en la tierra que Dios tiene para nosotros, y no andar avergonzados en este mundo y saber lo que nos espera el día que venga el Señor. Así que es necesario, mis hermanos, entrar en esa justicia. No oprima, no se vengue de su papá y su mamá porque le hicieron daño. No lo haga, sea justo. No se vengue de su esposa porque le hizo daño, o de su esposo, sea justo. Perdone. No maltrate a sus hijos. No los deje con la boca abierta como los polluelos. Usted mira, hermanos, en la naturaleza. Allá en el árbol, al frente de mi ventana de la sala, hay un árbol grande y ya nacieron unos polluelos, hay como un nido ahí, y eso hacen una bulla desde temprano, eso chillan esos polluelitos, pero de hambre, como unos bebés. Y yo que llegan los papás, los pájaros allá, a darles comida. Si un pajarito tiene el sentido, un papá pajarito tiene ese sentido de responsabilidad y le da la provisión a sus hijos, ¿cuánto más un ser humano? Si ves que eso es algo natural. Eso se llama también, repita conmigo, justicia. Mire que son más, son 7. Son 7 armas, son 7 piezas de la armadura. Hoy apenas alcanzamos a ver 2. Pero para mí lo más importante, no solo hermanos, que usted acreciente sus conocimientos de la palabra. No solo que su intelecto sea alimentado. Lo importante es que su espíritu quede alimentado. ¿Y sabe cómo se evidencia la alimentación de su espíritu? En la palabra. De que usted salga de aquí. Hermano, que usted salga de aquí, por favor escúcheme, que ustedes salgan de aquí a practicar la verdad. Y que salgan de aquí a practicar, repita conmigo, justicia. Practicar la justicia y la verdad, o si no, aquí perdimos el tiempo, hermano. Perdí 1 hora de mi tiempo. Yo sé que no la he perdido, yo sé que esa palabra no vuelve vacía. Pero haga cada uno de ustedes que valga la pena lo que el Señor les enseñó. Porque hay que practicar esto. Causas por las cuales se pueden estancar sus vidas, se pueden estancar las bendiciones en su vida, es por no andar en la verdad y no practicar justicia. Eso es la armadura. El diablo viene y lo ataca a usted. Y si usted no es una persona íntegra, si usted no es una persona que es justa, el diablo tiene una puerta muy grande para hacerle daño, hermano. ¿Sí o no? Así es. Porque el diablo aprovecha cualquier oportunidad que usted le dé para el diablo destruir su vida. No lo permita. Cierra sus ojitos ahí donde está y vamos a orar al Señor. Porque el Señor quiere que seamos nosotros